Bien, yo soy Nicolás Sáez, soy profesor de arquitectura de acá de la Universidad del Biobío eh, y también soy fotógrafo. He trabajado desde el 2007 en temas de fotografía autoral dentro del circuito, ¿cierto?, del arte contemporáneo acá en Chile y en el fondo estoy tratando de poder levantar una línea de investigación en torno a la fotografía de arquitectura. Sí, bueno, yo soy Ignacio Bisbal, soy docente, profesor de urbanismo de la Universidad del Biobío y junto con Nicolás Sáez hemos ido desarrollando a lo largo de estos 3 años diversos ejercicios y talleres de fotografía de arquitectura y viceversa. La intención del trabajo que yo he estado llevando a cabo es el de romper con lo que ha sido mi profesión. Desde el año 2005 yo he estado fotografiando arquitectura desde ese año profesionalmente para revistas de arquitectura y precisamente llegar a Chile y empezar a trabajar con Nicolás me ha permitido replantearme esta situación y buscar otros modos de expresión de la fotografía de arquitectura. Entendemos con Ignacio que la fotografía de arquitectura está por un lado la convencional, la que se hace de forma profesional, y entendemos que ese tipo de fotografía, al hacer una fotografía que se hace por encargo, tiene ciertas estructuras que de alguna u otra forma son muy conocidas, sobre todo para el fotógrafo de arquitectura, pero también sabemos que ese mismo tipo de fotografía es bastante limitada para el concepto que es la representación visual fotográfica de la arquitectura. Y la fotografía de arquitectura hasta ahora ha estado preocupada fundamentalmente de la representación del objeto y entendemos que este campo, esta visión de la arquitectura se puede ampliar a muchas otras que probablemente hasta ahora no se han desarrollado suficientemente y que tienen mucho que ver, por ejemplo, con la vivencia del espacio, con el entorno, con el paisaje dentro del cual se inserta la arquitectura, etc. Y sobre todo yo diría que también nos damos cuenta que esa misma limitante no solo tiene que ver con el arquitecto, el profesor de arquitectura, que no tiene mucha relación con el tema de la fotografía de arquitectura, sino que también tiene que ver con la gente que se dedica a hacer fotografía de arquitectura y que está estudiando el fenómeno. Creemos que es necesario poder generar estos espacios de reflexión, con la excusa, ¿cierto?, de hacer fotografía. Bien, el workshop Fotografía, Arquitectura y Viceversa, FAV, ¿cierto? El nombre un poco es un juego de palabras, ¿cierto? Que es Fotografía de Arquitectura y Arquitectura de Fotografía. Es decir, que nuestro tema es el fenómeno de la fotografía de arquitectura y que lo que entendemos por fotografía de arquitectura. El workshop está dirigido por Ignacio y por mí. Somos los profesores o docentes que llevamos, gestionamos de alguna u otra forma, dictamos, ¿cierto?, el taller, y siempre incluimos un tercer docente que es un invitado que está dentro del área de la fotografía contemporánea chilena y que nos puede dar, ¿cierto?, esa lectura más vinculada, ¿cierto?, a la línea del arte. Entre los tres docentes se va desarrollando el taller, y lo que pretende sobre todo, ¿cierto?, es que estos alumnos puedan tener un espacio de reflexión en torno a la imagen, que puedan crear fotografías con un encargo directo y de alguna u otra forma puedan también compartir su proceso o metodología de creación con las personas que participan. Es decir, hay mucho de trabajo colaborativo. Acá se propicia la colectividad, la verbalización de los procesos creativos y la complicidad que se va generando también entre los mismos alumnos. También se propicia la experiencia de poder reconocer los espacios que se van a fotografiar, si bien siempre cuando nos toca algún tema en particular algún encargado, ¿cierto?, de poder ampliar la información en torno a ese objeto de arquitectura, ya sea por ejemplo el Mercado de Concepción, el Monasterio de Santa Catalina o el tema del terremoto del 1939 que azotó la ciudad de Chillán. Es muy fundamental, ¿cierto?, los recorridos que hacemos
para poder sensibilizar a las personas que participan y que de alguna u otra forma, a partir de la interacción que ellos generan, no solamente con la arquitectura, el paisaje, sino también con la comunidad, entrevistando, conversando con la gente, ellos puedan en muy corto tiempo, ¿cierto?, poder ir descubriendo cosas que antes son invisibles a simple vista. Y luego de este resultado, que básicamente se hace en 2 días, tenemos una cantidad de imágenes para poder editar en conjunto con los 3 profesores más el alumno, un díptico, ¿cierto?, que es un díptico en formato tarjeta postal, que de alguna u otra forma puede ir hablando visualmente de la preocupación del alumno en este corto tiempo. Un aspecto que cabe resaltar también del taller es que está abierto a la participación tanto de fotógrafos como de arquitectos, como de artistas o estudiantes de bellas artes que se quieren aproximar a este fenómeno. La idea es precisamente que a través del diálogo de gente de diferentes disciplinas se pueda alcanzar un estado de conciencia sobre la fotografía de arquitectura que permita romper en cierta manera estas dinámicas que ahora mismo se están dando dentro de la profesión. Respecto al tema de las tarjetas postales, también hay que decir que en cierto modo históricamente la tarjeta postal ha estado vinculada a la representación de monumentos, es decir, que ha sido un elemento de consagración, de monumentalización de espacios arquitectónicos. En ese sentido, la idea de retomar la tarjeta postal y utilizarla para estas nuevas visiones sobre la fotografía de arquitectura, lo que pretende es precisamente romper con esa visión de la arquitectura monumento y empezar a introducir otras visiones sobre la arquitectura que sean complementarias, visiones que tienen mucho más que ver con esta vivencia que comentábamos del espacio, con este modo en el que la gente se aproxima al proyecto, a la arquitectura, muchas veces al espacio público dentro de la ciudad. Bien, en el workshop de Chillán, por lo tanto, se planteó un primer encargo que giraba en torno a la problemática, ¿cierto?, de la conmemoración del terremoto de 1939. Por lo tanto, la Municipalidad de Chillán y la Unidad de Patrimonio, encabezada por Erwin Brevis, lo que ellos querían era que nosotros podíamos reflexionar y tener un resultado visual en torno a este tema que fue tan trascendental en la ciudad de Chillán y que le dio una nueva imagen completamente. O sea, cayó la ciudad completamente en el 39 y se construyó una cantidad de edificios que es lo que hoy en día le está dando la imagen a esta ciudad. Y coincidió que en la época, ¿cierto?, de la década de los 40 estaba en pleno el movimiento moderno en el mundo y también fue acogido, ¿cierto?, por esta oportunidad donde arquitectos de Santiago viajaron a Chillán y empezaron a diseñar obras modernas que hoy en día son patrimonio de la ciudad. Por lo tanto, el encargo giraba en torno a cómo nosotros, como fotógrafos, arquitectos, artistas visuales, ¿cierto?, podíamos enfrentar críticamente estos fenómenos. Así, los participantes que son seleccionados, son 15 estudiantes seleccionados a partir de una convocatoria a nivel nacional, tenían un poco esta oportunidad, ¿cierto?, de poder comprender la problemática que les contaba y dar una visión crítica en torno al tema del patrimonio. Es precisamente la apertura la temática, la apertura temática que se plantea dentro del taller, la que precisamente permite que los resultados que se hayan obtenido sean muy diferentes, ¿no? Desde aproximaciones de carácter vivencial, ¿no?, de los edificios, de la arquitectura, a otras que tienen un carácter plenamente paisajístico. Algunas otras aproximaciones lo que hacen es que se plantean como una crítica social a algunos fenómenos de la arquitectura y del urbanismo que están presentes en la ciudad contemporánea. Y hay otros, por ejemplo, que se acercan ya a la arquitectura patrimonializada o monumentalizada desde una perspectiva contemporánea, mucho más vinculada a lo cotidiano, a los aspectos cotidianos del uso del espacio, ¿no?
Por lo tanto, podríamos encontrarnos con trabajos donde aparece, ¿cierto?, esta imagen un poco más esperada de patrimonio moderno, ¿cierto?, edificio del 1940, pero con la única diferencia que estas imágenes que están en blanco y negro de Patricio Contreras está mostrando cómo estos edificios tienen una buena mantención, que generalmente se pinta blanco, qué sé yo, se monumentaliza, pero la empresa que está detrás de esta restauración son básicamente empresas privadas como los bancos, ¿ah? Santander, qué sé yo, BCI, etcétera. Entonces es como también hablar, bueno, su trabajo se llama Patrimonio Material, y en el fondo lo que está planteando es justamente cómo, por un lado, el patrimonio solamente se relaciona con los edificios y cómo estos mismos edificios lo único que logran mantenerse vivos, ¿cierto? De la misma especulación inmobiliaria que generalmente se destruye para poder, ¿cierto? Poder producir dinero en torno a la ocupación de estos suelos, se transforma también en edificios privados, ¿ah? No públicos y que no pueden, ¿cierto? Ser un aporte significativo para la ciudad. O pasar, ¿cierto?, de este tipo de trabajo a lo que está pasando en todo Chile, ¿cierto?, que es la especulación inmobiliaria y cómo estos edificios de departamentos que están apareciendo en Chillán, una ciudad que de forma tardía está entrando en la especulación. Uno puede ver este contraste, ¿cierto?, entre una ciudad residencial más rural o de cierto más rural en relación a estos edificios que empiezan a aparecer, que por ejemplo este es un edificio que tiene 8 pisos, ¿ah? No es un edificio tan grande, pero si uno lo compara con las viviendas de un solo nivel, genera un poco ese contraste. La diversidad de miradas de los autores, de los fotógrafos, permite también que el espectro, ¿cierto?, o el cuerpo de obra de esta set de tarjetas postales haga que el resultado tenga una mirada bastante amplia. Entonces, en este trabajo se puede encontrar con fotografías que es muy cercana a lo que entendemos por fotografía de arquitectura más convencional, como mirada un poquito más social, ¿cierto?, que habla también del fenómeno de la ciudad y del el patrimonio humano, y de alguna u otra forma logramos extender, ¿cierto?, lo que se va entendiendo por fotografía de arquitectura.